Evangelio de hoy. Martes 9 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículo 12 al 14. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 en el monte para ir en busca de la que se perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegra por ella más que por las 99 que no se extraviaron. Del mismo modo, el Padre de ustedes, que está en los cielos, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una parábola pequeña con un corazón inmenso. El relato que ofrece el Evangelio. En esos pocos versículos parece a primera vista sencillo y casi obvio. Un pastor tiene 100 ovejas. Una se pierde. Él sale a buscarla y se alegra cuando la encuentra. Sin embargo, la belleza del Evangelio suele residir precisamente en la sencillez, que encierra hondas verdades. Si nos detenemos con calma, sin prisas, y permitimos que cada imagen resulte viva en nuestra imaginación interior, descubriremos que ese pastor, esa oveja, ese monte y esa alegría nos hablan no solo de una acción puntual, sino de la manera en que Dios se relaciona con la historia humana, y también de cómo estamos llamados a vivir en comunidad. Esta parábola no es un cuento moralista. Es una ventana hacia el misterio de la misericordia. Un llamado a dejar que el corazón se sensibilice y aprenda a reconocer lo que realmente importa. La única vida que falta. El rebaño, pertenencia, seguridad y la tentación de la autocomplacencia. Antes del extravío existe ya la seguridad pacificada del rebaño. En esa quietud hay una estabilidad que, en términos humanos, comprende confort, rutina y la ilusión de que el orden es suficiente. Las 99 representan la normalidad. Las relaciones que funcionan. Las liturgias que se celebran. El cumplimiento de normas y roles. Vivir solo para la seguridad del rebaño puede anestesiar la sensibilidad. Puede crear una paz de superficie que no advierte la ausencia. La parábola nos confronta con una pregunta implícita. ¿Nuestra vida comunitaria se mide por la estabilidad que administramos? ¿O por la capacidad de conmovernos cuando falta una sola vida? La respuesta del Evangelio desarma cualquier autocomplacencia. La grandeza de una comunidad se prueba no cuando todo va bien, sino por la urgencia con la que se vuelca hacia quien queda afuera. La oveja perdida, la condición humana vista desde la vulnerabilidad. La oveja no se pierde por una maldad noble ni por una acción espectacular. Se extravía con la simplicidad de una criatura que se despista, que siente cansancio, que se deja llevar por algún canto que parecía atractivo, o que tropieza con un precipicio. En ese abandono hay analogías abundantes con nuestra vida. Decisiones tomadas sin reflexión, heridas no tratadas. Éxodos interiores, deseos mal encausados. Soledades acumuladas. El extravío es humano antes que moral. Es la condición de quienes viven. A veces sin la guía adecuada, sin luz suficiente. Con una carga afectiva que dificulta el camino. Reconocer en nosotros la posibilidad de extraviarnos funda la humildad necesaria para no juzgar al que cae. Y nos invita a una compasión
que comienza por saber que cualquiera de nosotros puede convertirse en esa oveja algún día. La iniciativa del pastor, la gracia que sale primero. El gesto que más conmueve de la parábola es la prontitud del pastor. No espera, no calcula, no delega, sale. En el movimiento del pastor está contenida la primera verdad teológica. La iniciativa de la gracia. Dios no aguarda que nosotros nos pongamos en marcha para corresponder, Él se adelanta. La salvación empieza por la búsqueda, por el venir hacia nosotros. Esta iniciativa divina desactiva cualquier argumento basado en la mera ética del mérito. No somos encontrados porque primero merecemos. Somos hallados porque Dios nos busca. Comprender esto cambia la perspectiva de la vida espiritual. No vivir para ganar el favor de Dios, sino para abrir un corazón que reconozca la primacía de una gracia que ya ha puesto su mirada en nosotros. Cargar sobre los hombros la ternura que repara y sostiene. Cuando el pastor halla a la oveja, no la obliga a caminar sola de regreso. La toma sobre sus hombros. Ese gesto corporal expresa con claridad la manera en que la misericordia opera. No humilla ni exige demostraciones de fuerza. Sostiene. Hay heridas que paralizan, culpas que inmovilizan y vergüenzas que impiden el paso. La ternura de quien carga al otro devuelve dignidad antes que obligar a reparaciones inmediatas. En la experiencia humana, esta escena nos enseña que la restauración auténtica a menudo pasa por ser llevados, por aceptar la ayuda que nos alza cuando estamos desfallecidos. Permitirse ser cargado es un acto de humildad y de confianza. Y esa confianza es el primer espacio en el que Dios resana lo que nos había apartado. La alegría del encuentro, la medida del amor que sana. Tras el rescate viene la alegría. El pastor se regocija. Pero no se trata de una alegría fría o formal. Es un gozo vivo que revela la profundidad del afecto que movió la búsqueda inicial. La celebración no es un complemento anecdótico. Es la medida del amor que sana. En la dinámica comunitaria, celebrar el regreso de quien estaba perdido es confirmar que la vida vale más que el reproche, que la restauración pesa más que la corrección punitiva, que la misericordia tiene el poder de convertir la caída en lección y en esperanza. La alegría del pastor nos invita a cultivar la cultura del reencuentro, a que la comunidad no sea un tribunal, sino un hogar que se regocija cuando el hermano vuelve. Los pequeños, la preferencia por los marginados y vulnerables. Jesús concluye señalando que el Padre no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Con esta expresión amplía el sentido de la parábola. No se trata solo de una oveja cualquiera, sino de aquellos que la sociedad considera prescindibles, débiles o marginales. Los pequeños son los preferidos del reino, los que no cuentan en el mercado, los que carecen de voz, los que están expuestos a la exclusión. Dios privilegia la periferia porque en ella se revela la lógica del amor que no compite por intereses sino que se entrega por la dignidad del otro. Esta preferencia interpela nuestras estructuras y prioridades. Nos empuja a practicar una economía
De la misericordia que priorice la vida humana frente a cualquier cálculo utilitario. Una lógica contracultural, misericordia frente a eficacia. La parábola confronta la lógica dominante que valora lo eficiente, lo productivo y lo medible. Desde esa óptica, dedicar recursos a recuperar lo que se perdió puede parecer una mala administración. Pero la perspectiva evangélica invierte las prioridades. El valor de la persona no se mide en su rendimiento sino en su irreemplazabilidad. Practicar la misericordia en un mundo de cifras exige coraje. Aceptar que el cuidado de uno solo puede implicar renuncias y gastos. Esa decisión es subversiva porque propone una comunidad donde no se descarta a nadie por su rentabilidad. Y donde la atención a la fragilidad es criterio central de justicia. La comunidad como lugar de salida y de acogida. La parábola no termina en el reencuentro individual. Exige una respuesta comunitaria. La verdadera comunidad es capaz de salir y acoger. Salir implica dejar el confort y la rutina. Acoger exige una hospitalidad que no condiciona la pertenencia a la perfección. Una comunidad evangélica se mide por su capacidad de reintegrar, de poner en pie, de hacer familia de quienes vuelven. Esto requiere delicadeza pedagógica, acompañamientos, espacios de escucha, procesos de reparación y confianza sostenida. El rebaño que aprende a celebrar sin reproches y a apoyar sin paternalismos construye una fraternidad donde la conversión puede madurar y producir frutos. Proceso y paciencia, la reintegración como camino. Es importante reconocer que la recuperación no borra el pasado ni borra de inmediato las consecuencias del extravío. La reintegración suele ser un proceso que demanda tiempo, límites prudentes y acompañamiento. La misericordia no es laxitud. Es cura que compagina ternura y exigencia responsable. Acompañar a quien retorna implica ofrecer estructuras de apoyo para rehacer hábitos, reparar relaciones rotas y recuperar confianza. La paciencia de la comunidad es crucial. La conversión auténtica fructifica cuando hay redes que sostienen más allá del momento, de la emoción inicial. Mirada que libera del juicio, evitar la condena moralizante. Una de las trampas más sutiles es convertir la parábola en motivo de juicio hacia el que se extravió. Pensar que la oveja merecía su abandono por sus propios errores. Jesús, con esta historia, desactiva esa mirada. La comunidad que juzga solo erosionará el proceso de reparación. En cambio, una mirada que busca comprender la historia detrás de la caída abre caminos de verdad y sanación. Practicar la compasión implica resistir la gratificación rápida de la condena y asumir la responsabilidad de acompañar sin humillar. Esto es especialmente importante en contextos donde la culpa puede cronificarse y bloquear toda posibilidad de retorno. Intercesión y responsabilidad, orar y actuar por los que se han perdido. La búsqueda del pastor no excluye la dimensión espiritual. La oración intercesora por los extraviados es una forma de salir a través del corazón. Orar por quien se ha alejado es un modo concreto de ponerse en sintonía con la iniciativa divina. Pero la intercesión debe concretarse en obras, visitas,
llamadas, acompañamientos profesionales cuando sea necesario. Atención psicológica. Recursos comunitarios. Oración y acción no son alternativas sino complementos de una pastoral integral que une el auxilio espiritual con la atención práctica. Ética social, crear estructuras que no descarten personas. La parábola exige reflexión pública. Nuestras sociedades producen, por desidia o por interés, muchas ovejas perdidas, personas sin hogar, migrantes, excluidos del sistema sanitario, jóvenes sin oportunidades. El Evangelio lanza la exigencia de transformar estructuras que generan abandono. Ser fieles al mensaje implica promover políticas, redes sociales y prácticas comunitarias que busquen e incluyan, que sostengan la vida más allá de la lógica del descarte. La misericordia personal debe traducirse en compromiso por cambiar condiciones que mantienen a tantas personas fuera del redil. La conversión como reencuentro y como misión, roles cambiantes. Cada uno de nosotros puede reconocerse en varios papeles. A veces somos la oveja perdida. Otras la comunidad que permanece y, en muchos momentos, el pastor que sale. Esta alternancia nos recuerda la humildad con la que debemos actuar. El que hoy acompaña puede mañana necesitar ser sostenido, y viceversa. La misión cristiana madura cuando quienes han sido encontrados se convierten en buscadores compasivos por otros. Así se cierra la dinámica. La gracia que nos encuentra no nos deja inertes sino que nos envía a participar de la misma obra de rescate. Silencio y escucha, las condiciones para reconocer la ausencia. La sensibilidad para notar la falta nace de la capacidad de escuchar y de permanecer en silencio. En las comunidades tumultuosas y en las vidas hiperactivas, las ausencias pasan desapercibidas. Practicar el arte de la escucha. Cultivar el silencio interior y hacer espacio para la presencia del otro son condiciones prácticas para descubrir quién falta. La atención pastoral no se improvisa. Requiere disponibilidad. Rutinas de visita y cultura de acompañamiento que eviten que el extravío se convierta en anonimato. La esperanza que sostiene, nunca es tarde para volver. Finalmente, la fuerza de la parábola reside en la esperanza que trae. No existe pérdida definitiva mientras Dios sigue buscando. Esa convicción libera de la desesperanza, de la toxicidad de la culpa y de la futilidad del aislamiento. La esperanza cristiana se funda en la constancia del pastor que no ceja, en la alegría por cada retorno y en la certeza de que la historia puede recomenzar. Que esta verdad penetre los corazones. La posibilidad de volver siempre está abierta. Y la comunidad está llamada a ser cauce de esa esperanza. La fidelidad inquebrantable del amor que no se cansa de buscar. Una de las dimensiones más conmovedoras de esta parábola es la insistencia del pastor. No se trata de una búsqueda impaciente, breve o condicionada por la frustración. Es una búsqueda perseverante, que no desiste hasta encontrar. Esta imagen revela un aspecto profundo del amor divino. Su fidelidad. Un amor que no se agota, no se cansa. No se harta de la fragilidad humana. ¿Cuántas veces las personas renuncian a otras porque ya no hay nada más que hacer? O porque consideran que el tiempo invertido no produce resultados visibles. Sin embargo,
La fidelidad del pastor nos enseña que el amor auténtico no se mide por la inmediatez de los frutos, sino por la capacidad de permanecer en la búsqueda incluso cuando el proceso es exigente. De este modo, la parábola nos invita a cultivar un amor que no abandona, un amor que insiste sin agobiar, que espera sin desesperar, y que ofrece oportunidades incluso cuando otros ya no ven posibilidad de cambio. Entrar en el corazón del Padre, aprender a valorar a cada persona como única. Jesús revela, al concluir la parábola, la clave más profunda. Así también vuestro Padre que está en el cielo. Esto significa que, al narrarla, no solo expone un ejemplo pedagógico, sino que abre una ventana hacia el interior del corazón divino. Cada ser humano es único, irrepetible, portador de una dignidad que no depende de sus éxitos, de su conducta, ni de su obediencia. Dios valora a cada persona de manera absoluta. Esta verdad confronta cualquier tentación de despersonalizar al prójimo reduciéndolo a un rol, un error, un defecto o una etiqueta. La mirada de Dios es una mirada que contempla el valor esencial incluso cuando la oveja ha perdido el camino. La parábola nos invita, entonces, a dejarnos transformar la mirada. Quien entra en la lógica del Padre aprende a valorar a cada uno no por su utilidad, sino por su existencia misma. Y ese cambio de mirada es el inicio de una verdadera conversión del corazón. La herida invisible que provoca la ausencia del que falta. Muchas veces se piensa que la ausencia de uno no afecta demasiado a un grupo grande. Sin embargo, esta parábola enseña todo lo contrario. La falta de una sola oveja genera un vacío sentido por el pastor. El rebaño no está completo mientras uno de sus miembros falte. Esta sensibilidad del pastor a la ausencia nos ayuda a comprender una profunda verdad espiritual. La comunidad solo es lo que es cuando todos los miembros se encuentran integrados. La ausencia de uno es una herida. Aunque esa herida no siempre sea evidente. En nuestra vida cotidiana pasa igual. La ausencia de alguien que se ha apagado interiormente, que se ha marginado, que se ha distanciado, genera una pérdida silenciosa, una grieta en la comunión. La parábola nos llama a ser conscientes de esas ausencias, a no normalizarlas, a no acostumbrarnos a que falte alguien. Solo cuando aprendamos a percibir esas heridas invisibles podremos dar el paso hacia la compasión activa. Comprender los caminos que llevaron al extravío, la historia detrás de cada caída. Cuando Jesús habla de la oveja perdida, no pretende reducir al extraviado a un simple error. La parábola no se detiene a señalar culpas, responsabilidades o consecuencias. Se concentra en la respuesta del pastor. Esto nos enseña que, antes de cualquier juicio moral, lo primero es comprender el camino que llevó al extravío. Nadie se pierde de la noche a la mañana. Hay procesos internos, heridas antiguas, decisiones difíciles, circunstancias no visibles, cargas emocionales que empujan poco a poco hacia la lejanía. Entrar en este modo de pensar requiere sensibilidad para escuchar, paciencia para comprender, y humildad para reconocer que no conocemos toda la historia. Comprender no significa justificar todo, sino abrir la puerta a una mirada más amplia, capaz de acercarse sin condenar. La parábola invita a cultivar esa actitud.
Mirar al hermano no por su error, sino por su historia, que siempre es más grande que su tropiezo. La valentía de dejar atrás las seguridades para ir al encuentro del otro. El pastor abandona momentáneamente a las 99 para buscar a la una. Este gesto es radical y provocador. Implica renunciar a la comodidad, a la estabilidad del grupo, a la tranquilidad aparente de lo que ya está bajo control. En el plano espiritual y existencial. Esto recuerda que el amor verdadero exige valentía. No hay amor sin riesgo. Sin salir de la zona de confort. Sin exponerse a la incomodidad del camino. Muchas veces preferimos cuidar lo seguro que aventurarnos por la montaña de lo incierto. Pero la pedagogía de Jesús revela que la seguridad no es prioridad cuando una vida está en juego. Así, el camino hacia las montañas, lugar del extravío, representa todos los movimientos interiores. ¿Qué debemos hacer cuando alguien necesita de nosotros? Dejar la indiferencia, abandonar el juicio. Superar la pereza espiritual y atrevernos a caminar hacia quien se siente lejos, solo o quebrado por dentro. Restaurar sin recriminar, la misericordia que sana sin humillar. Quizás uno de los detalles más bellos pero menos comentados es que el pastor, al encontrar la oveja, no la regaña. No hay reproches, no hay discursos moralizantes. No hay amenazas ni advertencias del tipo: si vuelves a irte, solo hay acogida. Esto revela la estructura del amor que sana. Un amor que no humilla, que no expone la fragilidad del otro para demostrar autoridad. En nuestra convivencia humana, esta enseñanza es fundamental. Cuando alguien vuelve después de atravesar oscuridades, lo último que necesita es una lista de recordatorios de sus errores. Lo que necesita es un abrazo que restaure la dignidad. Una presencia que confirme su valor. La misericordia auténtica no neutraliza la responsabilidad, pero sí evita que la culpa se transforme en una piedra imposible de cargar. Restaurar sin recriminar es aprender a ser espejo de Dios, no juez del hermano. Celebrar a quien vuelve, la fiesta que confirma que nadie es un estorbo. La alegría del pastor es desbordante. La escena no muestra una actitud moderada sino una celebración verdadera. Y esta alegría tiene un significado profundo. Confirma que quien regresa no es problema. No es carga, no es estorbo. Es motivo de fiesta. Esta perspectiva tiene una consecuencia pastoral inmensa. Cuando alguien retorna, la comunidad no debe actuar como un comité de evaluación, sino como una familia que abre sus brazos. La alegría del pastor modela la forma en que la comunidad debe recibir. Sin distancia, sin sospecha. Sin miedo, sin rigidez. Esta alegría, además, protege a quien vuelve de la tentación de sentirse indigno o tolerado. En el reino de Dios nadie vuelve como invitado secundario, sino como hijo amado. La fiesta declara que la pertenencia se restaura por completo. La paciencia divina como principio de acompañamiento. La parábola también es una catequesis sobre el tiempo. La búsqueda no ocurre en un instante. Supone perseverancia. Esto revela la paciencia de Dios. Una paciencia que acompaña procesos. Que respeta ritmos, que no se desespera ante recaídas o dificultades. Para nosotros, esta paciencia debe convertirse en modelo.
El acompañamiento a quienes están en proceso de retorno requiere comprensión, constancia y la capacidad de caminar al ritmo del otro, no al propio. La impaciencia suele ahogar la gracia. La paciencia, en cambio, la fecunda. Comprender esto permite que las comunidades no se rindan. No presionen. No aceleren procesos que necesitan maduración interior. La mirada del pastor que conoce el dolor de la pérdida. El texto evangélico revela un aspecto íntimo y profundamente humano del corazón de Dios. Él conoce el dolor de la pérdida. El pastor del que Jesús habla no es indiferente ni distante. Es un ser que siente, que se ve afectado, que se conmueve, y que inmediatamente se moviliza ante la ausencia de una sola oveja. Nada en la descripción es frío o técnico, por el contrario. Se percibe un latido, un impulso interior. Una urgencia afectiva que nace del amor. Cuando Jesús plantea esta imagen, está invitando a cada uno a comprender que Dios no mira las pérdidas como los humanos las miran. Nosotros solemos relativizar. Solo es una, hay muchas más. No es tan grave. Pero en el corazón divino, una sola ausencia es suficiente para que la paz se detenga y la acción comience. En esa búsqueda aparece una dimensión consoladora. Si alguna vez te sentiste perdido, puedes saber con certeza que no fue indiferente para Dios. La vulnerabilidad como puerta a la misericordia. La oveja perdida no es presentada como culpable, sino como vulnerable. Es una criatura frágil, desorientada, incapaz de regresar por sí misma. La enseñanza aquí es inmensa. Jesús no se centra en la culpa, sino en la necesidad. ¿Cuántas veces la vida empuja a las personas a lugares donde nunca quisieron estar? ¿Cuántas decisiones nacieron de temores, heridas o circunstancias que superaban fuerzas personales? Y es precisamente en esos momentos cuando la misericordia se hace más evidente. Jesús enseña que la vulnerabilidad no aleja a Dios, sino que lo atrae. El pastor no espera a que la oveja vuelva. No espera explicaciones ni promesas. Va a buscarla donde esté. Esto transforma la visión de la fe, porque revela que Dios no se relaciona con el ser humano desde el mérito, sino desde la compasión. El valor irreemplazable de cada persona ante Dios. La parábola exalta el valor individual de cada ser humano. Para Dios, no existe la categoría de despreciable, menos importante o fácil de reemplazar. Cada alma tiene un brillo incomparable. Una historia única, un designio singular. Por eso el pastor no se resigna. Sabe que esa oveja tiene un lugar que nadie más puede ocupar. Cada persona es una ausencia que deja un hueco. Esta verdad debería sanar tantos complejos de inferioridad y tantas heridas de abandono que acompañan a las personas durante años. Jesús, con su simple parábola, proclama una de las verdades más liberadoras del Evangelio. No importa lo que creas de ti mismo, ni lo que otros hayan dicho. Para Dios eres tan importante que Él mismo sale a tu encuentro cuando te extravías. El camino difícil que el pastor está dispuesto a recorrer. La búsqueda de la oveja perdida no se realiza en un terreno cómodo. Implica colinas, riscos, zonas áridas y oscuras. La imagen del pastor atravesando terrenos difíciles revela que Dios no se queda esperando en un lugar seguro.
Está dispuesto a descender a los abismos donde se encuentra el corazón humano cuando sufre. El Señor atraviesa la noche de la culpa, la oscuridad del miedo, la espina de la tristeza. Y lo hace sin vacilar. La fe cristiana no es la historia de un Dios que observa a distancia. Es la historia de un Dios que se mete en el barro, en la tormenta y en la sombra para rescatar a quien se ha caído. Esa búsqueda es una prueba de un amor que no teme ensuciarse, desgastarse y exponerse por la salvación de una sola vida. La alegría que nace de la búsqueda exitosa. La parábola culmina con una alegría íntima pero inmensa. La alegría de encontrar lo que estaba perdido. No es una alegría superficial, sino una que brota del alivio, del descanso después del esfuerzo, del gozo profundo de ver recuperado aquello que se ama. Jesús enseña que Dios no solo busca, sino que también se alegra. No es un acto obligado. Es un acto que le llena de felicidad. Esta revelación es profundamente transformadora. La conversión no es un momento triste, ni un reproche, ni una obligación. La conversión es una fiesta en el corazón de Dios. Por eso Jesús insiste en mostrar a un Padre que no reprocha, sino que abraza. No recrimina el extravío, sino que celebra el regreso. El misterio de un amor que no se rinde jamás. Esta parábola presenta una verdad que rompe todos los límites de la lógica humana. Dios nunca se rinde con nadie. Aunque uno se aleje, aunque se esconda, aunque se equivoque 1000 veces, la búsqueda no termina. Es un amor insistente, perseverante, incansable. No depende del tiempo, de la respuesta humana, ni del estado del alma. El amor divino no entiende de desistimientos. Esta certeza puede sostener a cualquiera en sus momentos de mayor oscuridad. Cuando una persona siente que ya no tiene remedio, que ya falló demasiado, que ya no merece una nueva oportunidad. La parábola responde con una fuerza luminosa. Dios sigue buscándote. Y mientras Él te busca, tu historia no está perdida. La invitación a mirar al mundo con los ojos del pastor. La enseñanza de Jesús no solo revela el corazón de Dios, sino que invita a los creyentes a imitar ese mismo corazón. El mundo está lleno de personas perdidas. De muchas maneras. Heridas, confundidas, marginadas. Desorientadas, temerosas. La actitud del pastor debería inspirar una nueva forma de mirar. Mirar con paciencia, con empatía. Con disposición a acompañar. La comunidad cristiana está llamada a ser un reflejo de ese amor que no excluye, que no etiqueta, que no descarta. La parábola, entonces, no solo informa sobre quién es Dios, también corrige a quienes se conforman con la permanencia de los 99 y olvidan la urgencia de buscar a quien se ha extraviado. El desafío de abandonar la comodidad por amor. El pastor deja atrás a las 99 ovejas. Y eso implica asumir riesgos. También implica renunciar a la comodidad de lo seguro. Este detalle señala una exigencia del amor verdadero, capaz de abandonar lo fácil para ir hacia lo necesario. Jesús enseña que el amor no puede ser estático. No puede ser cómodo. No puede reducirse a lo que ya está asegurado.
Amar al estilo de Dios es siempre moverse. Siempre caminar hacia el que necesita. Aunque eso implique sacrificios. Tiempo, incomodidades o renuncias. El discipulado cristiano, por tanto, no se vive desde la pasividad, sino desde la decisión continua de buscar lo que el amor señala como urgente. El regreso que transforma la vida del que es encontrado. La oveja encontrada no vuelve igual. El encuentro con el pastor la transforma. Es probable que regrese con heridas, con cansancio, con miedo, pero también con una experiencia profunda. Fue buscada. Fue deseada, fue rescatada. El amor que la trae de vuelta no es solo un acto de salvación. Es un acto de restauración interior. Así ocurre con cada persona que vive un encuentro verdadero con Dios. El alma vuelve distinta, más consciente del amor recibido, más agradecida y más fuerte. Jesús enseña que cada rescate no es solo un retorno físico, sino una renovación interior. La búsqueda que surge del amor y no de la obligación. En esta parábola, Jesús deja entrever que la búsqueda del pastor nace exclusivamente del amor. No es un acto impuesto, ni un gesto que surge por protocolo, ni una responsabilidad que se cumple por presión. Es una acción espontánea, libre y profundamente afectiva. La oveja perdida no le aporta al pastor beneficios prácticos. Su valor no está en lo que produce, sino en lo que es. Esto revela una verdad esencial sobre Dios. Él no nos busca porque obtenga algo de nosotros, sino porque nos ama más de lo que imaginamos. Ese amor gratuito rompe muchas concepciones humanas donde el valor se mide por logros, resultados o roles. En la mirada divina, no somos números, sino hijos. Y esta certeza cambia completamente la relación espiritual, porque elimina todo temor basado en la utilidad, y lo reemplaza por una confianza nacida del afecto puro. La oscuridad del extravío y la luz del encuentro. La oveja que se extravía entra en un espacio oscuro, incierto y silencioso. La parábola no describe ese lugar físico, pero sí lo implica. Estar lejos del pastor es estar lejos de la luz, lejos de la seguridad y lejos del calor del rebaño. Esa oscuridad representa las zonas interiores donde la persona siente confusión, tristeza o separación espiritual. Sin embargo, en esa misma oscuridad aparece la luz del encuentro. El pastor lleva sobre sus hombros la luz de la esperanza. Y la oveja, aunque no lo sabe, está siendo buscada. Esta dinámica espiritual recuerda que incluso en los momentos donde alguien siente la ausencia de Dios, en realidad Dios está en camino, acercándose, acortando distancias. La oscuridad no es un abandono. Es el escenario donde la luz del encuentro puede resplandecer con mayor fuerza. La alegría que restaura dignidades heridas. Cuando el pastor encuentra a la oveja, la llena de alegría. Esa alegría no es superficial, sino profundamente sanadora. La oveja, que pudo haber sentido miedo, vergüenza o desorientación, descubre que su regreso no es motivo de reproche, sino de fiesta. Ese tipo de alegría restaura la dignidad herida, cura la autoestima destrozada, y devuelve la paz que el extravío había minado. Jesús enseña que, para Dios, volver nunca es motivo de humillación, sino de celebración.
Esta perspectiva puede liberar a muchos que temen acercarse nuevamente a Dios por culpa o vergüenza. El corazón del Padre no humilla ni recuerda errores, sino que abraza y levanta. La alegría divina renueva la vida de aquel que vuelve, permitiéndole vivir con una serenidad nueva, imposible de alcanzar lejos de la misericordia. El amor que insiste en la personalización. En esta breve parábola, Jesús muestra un detalle extraordinario. El amor de Dios es personal, no genérico. La oveja no es una más, sino un ser singular por el cual el pastor siente una preocupación específica. Esto revela que Dios no ama en masa, sino uno a uno. Conoce la historia personal, la herida personal, la lucha personal. Cada alma es tratada de manera única. El amor de Dios no es un sentimiento abstracto dirigido a la humanidad en general, sino una dedicación especial hacia cada ser humano en particular. Esta personalización del amor implica que nadie queda diluido en la multitud. Nadie pasa desapercibido para Dios. En un mundo donde la multitud suele invisibilizar, el Evangelio recuerda que ante los ojos del Señor cada uno tiene un rostro claro, una voz reconocible y un valor absoluto. La fidelidad del pastor frente a la fragilidad humana. La parábola muestra un contraste revelador. La fragilidad de la oveja frente a la fidelidad absoluta del pastor. La oveja se extravía fácilmente, se deja llevar. Se dispersa, pierde el rumbo. El pastor, en cambio, permanece firme, perseverante, incansable. Esta imagen expresa el vínculo entre la debilidad humana y la fidelidad divina. Jesús no condena la fragilidad. Más bien la asume como parte de la condición humana. Y por eso la misericordia actúa con tanta fuerza. Mientras el ser humano se quiebra, Dios se mantiene. Mientras la persona fluctúa, Dios permanece. La fidelidad del pastor sostiene la historia entera de la salvación. Un Dios que continúa buscando incluso cuando el corazón humano parece incapaz de permanecer constante. La búsqueda como revelación del carácter de Dios. Jesús narra esta parábola para revelar cómo es realmente el Padre. Muchas veces la imagen que se tiene de Dios está distorsionada por miedos, heridas o experiencias humanas limitadas. Algunos imaginan a Dios como distante, exigente o rígido. Sin embargo, Jesús rompe esas percepciones y presenta a un Dios que busca, que se conmueve, que se alegra, que persevera. La parábola funciona como un espejo donde los hijos pueden descubrir el verdadero rostro de su Padre. Este rostro no causa temor, sino confianza, no genera distancia, sino cercanía. La búsqueda activa es la forma más pura en la que Dios revela su esencia. Un amor que se mueve, que actúa, que se entrega y que nunca abandona. El misterio de una preferencia que no excluye a los demás. Algunos pueden preguntarse por qué el pastor deja a las 99 para ir tras la perdida. Esta aparente preferencia no implica descuido hacia las demás. Más bien revela un misterio. El amor de Dios es tan pleno que puede volcarse totalmente hacia quien más lo necesita, sin disminuir en absoluto para los demás. El amor humano es limitado y cuando se enfoca en uno, descuida a otro.
El amor divino es infinito. Y puede entregarse completamente a cada uno sin repartir su intensidad. La preferencia del pastor es la manifestación de la misericordia, no una discriminación. Dios se inclina hacia el herido, hacia el vulnerable, hacia el caído, pero sin dejar de sostener a quienes permanecen en el redil. Es un amor que acoge, que abraza y que multiplica su gracia según la necesidad específica de cada alma. El encuentro que produce conversión genuina. Cuando la oveja es hallada, ocurre un encuentro que transforma. Esa transformación no es producto da un miedo ni de la imposición, sino del amor experimentado. La conversión auténtica brota del descubrimiento de un amor que supera toda expectativa humana. La oveja se deja cargar porque reconoce en el pastor seguridad y ternura. Así también sucede en la vida espiritual. El corazón se abre y se rinde ante Dios cuando experimenta la verdad de su amor. No se trata de obediencia forzada, sino de una respuesta libre ante la misericordia. La conversión nacida del amor es más profunda, más estable y más luminosa que cualquier cambio motivado por el temor. Jesús enseña que la verdadera renovación interior surge cuando la persona se deja encontrar. El gozo del pastor como motor de la nueva vida. La alegría del pastor no solo celebra el hallazgo, sino que se convierte en motor para la vida nueva de la oveja. Quien ha sido buscado y encontrado vive desde entonces sostenido por el gozo divino. Este gozo es un impulso interior que anima a caminar, a levantarse cada día con esperanza, a creer que siempre hay salida. Siempre hay futuro, siempre hay misericordia. La vida espiritual no se basa en el esfuerzo humano aislado, sino en la gracia que brota del amor experimentado. El gozo del pastor ilumina el camino de la oveja rescatada, recordándole constantemente que su vida tiene un valor inmenso y que nunca estará sola nuevamente, porque ha sido recuperada para siempre por el amor que no falla. La delicadeza del pastor al acoger la fragilidad. La imagen del pastor cargando a la oveja expresa una delicadeza casi imposible de describir con palabras humanas. No la empuja, no la arrastra. No la obliga a caminar de vuelta, la carga sobre sus hombros. Ese gesto revela cómo Dios trata la fragilidad humana. Cuando una vida ha sufrido, cuando un corazón está cansado, cuando una persona ya no tiene fuerzas para regresar por sí misma, Dios no espera desde lejos ni exige más de lo que el alma puede dar. Él se inclina, levanta y sostiene. Esta delicadeza divina sana heridas profundas. Rompe defensas internas y permite que la persona descubra que su fragilidad nunca ha sido un estorbo para el amor de Dios, sino un lugar donde la misericordia se manifiesta con mayor ternura. La paciencia como dimensión central del amor de Dios. La parábola revela que el pastor sale y busca hasta encontrar. Ese hasta implica paciencia, perseverancia y constancia. Dios no abandona la búsqueda por cansancio ni por impaciencia. Él espera, acompaña, insiste. Respeta procesos y tiempos. La paciencia divina es tan grande que no se desespera por nuestras caídas, ni se sorprende por nuestras contradicciones. Cada paso de nuestra vida es conocido por Él. Y aún así continúa esperando, confiando y sosteniendo. Esta paciencia no es indiferencia,
sino amor que comprende profundamente la complejidad humana. Saber que Dios no se rinde ante nuestras debilidades permite respirar con alivio y caminar con serenidad interior, sin miedo a los tropiezos. La libertad del pecador respetada por el pastor. Aunque el pastor busca, no obliga. Aunque encuentra, no sujeta con violencia. Aunque ama, no fuerza la voluntad de la oveja. Dios respeta profundamente la libertad de cada persona, incluso cuando esa libertad se utiliza para alejarse de Él. La parábola enseña que Dios prefiere sufrir la distancia antes que imponerse. Esa libertad respetada hace que el regreso sea auténtico, sincero, lleno de verdad. Cuando el alma siente la invitación, responde desde la libertad interior, sin presión ni miedo. Y por eso la conversión es más genuina y más duradera. Esta dinámica espiritual transforma por completo la visión del amor divino. Dios acompaña sin invadir. Busca sin aplastar, llama sin violentar. El redil como espacio de comunión restaurada. Al encontrar a la oveja, el pastor no solo rescata, sino que devuelve la oveja al rebaño. El redil representa la comunidad, la convivencia, la fraternidad. El pecado o el extravío suelen aislar, encerrar, romper vínculos. La salvación, en cambio, reconstruye puentes, repara relaciones y reintegra a la persona en la comunión. Esta parte de la parábola recuerda que la fe no se vive en soledad absoluta. Dios quiere que cada hijo encuentre un lugar en la comunidad, donde su historia sea acogida y su vida compartida. La verdadera conversión siempre conduce a la comunión. Porque el amor de Dios no solo restaura el corazón individual, sino también las relaciones con los demás. La oveja como símbolo de la humanidad entera. Aunque la parábola habla de una sola oveja, esa única oveja simboliza a la humanidad entera, que de diversas formas se extravía. Cada persona, en algún momento, atraviesa caminos de confusión, sufrimiento o error. En ese sentido, la oveja perdida somos todos. Esta visión universal hace que la parábola no sea solo una historia para algunos, sino un mensaje para cada ser humano, sin excepción. Reconocer que todos somos esa oveja permite ver con claridad la magnitud del amor de Dios. Él no actúa solo por algunos privilegiados, sino por toda la humanidad. La salvación es un deseo universal, que nace del corazón divino. Un deseo que abraza a todos, independientemente de su pasado o de su condición. El dolor del pastor ante la ausencia. La ausencia de la oveja perdida no es un dato más en la vida del pastor. Es una herida. Jesús quiere que entendamos que cuando una persona se aleja, Dios no permanece indiferente. El pastor siente la falta. La nota, la lleva en el corazón. No es una pérdida accidental, sino un vacío que toca su interior. Esa sensibilidad revela que Dios conoce a cada uno por su nombre y que cuando uno se aleja, no se trata de una oveja cualquiera, sino de alguien profundamente amado. El dolor del pastor es proporcional al amor que tiene. Y ese dolor lo impulsa a actuar, a iniciar un camino de búsqueda marcado por la urgencia y la compasión.
La disponibilidad total de Dios para rescatar. La decisión del pastor de ir en busca de la oveja perdida muestra una disponibilidad absoluta. No pospone la búsqueda, no la deja para mañana. No se consuela con las 99 que permanecen con él. La acción es inmediata. Lo que revela la prontitud de Dios para socorrer al que está en peligro. Esta actitud muestra que la salvación no es un proceso lento condicionado por burocracias celestiales, sino un movimiento rápido del corazón divino hacia el Hijo, que más necesita ayuda. Dios siempre tiene tiempo para el que se desvió, y jamás considera el rescate como una carga. Buscar hasta encontrar, no solo intentar. Jesús no dice que el pastor va a ver si la encuentra, sino que va hasta encontrarla. Este detalle es determinante. Dios no solo intenta, sino que persevera hasta lograrlo. Esta diferencia transforma la manera de entender la misericordia divina. No es un esfuerzo parcial, sino un compromiso hasta el final. La búsqueda de Dios no se rinde con facilidad. No se cansa ante las dificultades ni se desanima ante las resistencias del corazón humano. Su perseverancia es un signo de amor inquebrantable que nos recuerda que nadie puede escapar de su mirada compasiva. Los caminos escarpados de la misericordia. El pastor debe recorrer senderos difíciles para encontrar a la oveja. Montes, barrancos, zonas oscuras y desconocidas. Esto simboliza que Dios se adentra en nuestras heridas más profundas, en nuestras contradicciones, en nuestros errores repetidos, en nuestras culpas más pesadas. Va a los lugares donde nosotros mismos tememos entrar. Esta imagen revela que la misericordia no evita el sufrimiento humano, sino que lo atraviesa para iluminarlo. El Señor no se queda en lo superficial, sino que entra hasta el fondo de la vida. Incluso cuando ese fondo está marcado por el caos o el pecado. La oveja como símbolo de nuestra vulnerabilidad. La oveja perdida representa la vulnerabilidad humana. En su expresión más cruda. No puede defenderse sola. No tiene orientación. Y es presa fácil del peligro. Jesús quiere mostrar que la fragilidad no es algo que Dios desprecie, sino algo que Él abraza para sanarlo. Esta representación es liberadora porque nos recuerda que no necesitamos fingir fortaleza para ser amados por Dios. Él se acerca a nuestra debilidad con ternura, no con reproches. La oveja perdida no es culpable, sino vulnerable. Y esa distinción revela la profundidad del amor divino. El momento del encuentro como transformación. Cuando el pastor encuentra la oveja, algo cambia radicalmente. Ya no se trata de una oveja perdida, sino de una oveja rescatada. El encuentro con el pastor transforma su identidad y su destino. Ella ya no está sola ni expuesta al peligro, sino sostenida por la fuerza amorosa del pastor. Esta escena es un símbolo del momento en que una persona experimenta el perdón o la gracia de Dios. Ese encuentro no solo consuela, sino que renueva. La oveja es levantada, cargada y protegida. Así es como Dios trata a quienes regresan, sin reproches, sino con ternura restauradora. El gozo que brota del rescate. La reacción del pastor al encontrar a la oveja es el gozo.
Un gozo que supera cualquier lógica humana y que revela que, para Dios, cada vida recuperada es motivo de fiesta. El pastor no se queda en la preocupación por la pérdida, sino que se desborda en alegría por la recuperación. Esta alegría muestra que Dios no se centra en el error cometido, sino en la posibilidad de recomenzar. Su felicidad brota no de la perfección del ser humano, sino de su retorno. Es un gozo que renueva, que sana, que da sentido a todo. El esfuerzo realizado durante la búsqueda. La paradoja divina de la alegría. Jesús dice que el pastor se alegra más por la oveja recuperada que por las 99 que no se extraviaron. Esto no significa que las otras sean menos importantes, sino que el amor se expresa con mayor intensidad allí donde hubo sufrimiento y restauración. El retorno tiene un brillo especial porque refleja la victoria del amor sobre el extravío, de la misericordia sobre el temor. Es una paradoja divina que nos enseña que el corazón de Dios se emociona profundamente cuando un hijo decide abrirse nuevamente a su presencia. La voluntad del Padre, que nadie se pierda. Jesús concluye con una afirmación decisiva. No es voluntad de vuestro Padre que se pierda uno solo de estos pequeños. Esta frase revela la visión más profunda de Dios sobre la humanidad. No quiere perder a nadie. No acepta la idea de que haya personas descartadas o irrecuperables. Es la voluntad firme, tierna y universal de un padre que sueña con que todos sus hijos vivan en plenitud. Esta declaración no solo consuela, sino que también nos impulsa a confiar, a creer que siempre hay un camino de vuelta, incluso cuando todo parece perdido. La parábola de la oveja perdida culmina mostrando la grandeza del corazón de Dios. Un corazón que no se conforma con el cálculo humano ni con la seguridad de lo que ya está a salvo, sino que se mueve con una pasión que transforma la manera de entender el amor. Jesús nos revela que Dios no ama de manera genérica o distante, sino de forma profundamente personal, con un cuidado que abarca los detalles más frágiles de nuestra vida. Cada ser humano es irreemplazable ante sus ojos, y por eso se lanza a la búsqueda del que se extravía. No con impaciencia, sino con una ternura que no conoce límites. Su interés no radica en la perfección del rebaño, sino en la restauración del que ha caído. Porque su amor es sanador, paciente y perseverante. Esta parábola nos enseña que la mirada divina no se detiene en la herida, sino en la posibilidad de salvación que habita en cada corazón. No hay error que Dios no pueda sanar, ni historia tan rota que Él no pueda recomponer. Su deseo no es castigarnos por habernos alejado, sino abrazarnos al regresar. Y en ese abrazo darnos una identidad nueva, un sentido renovado y una esperanza que supera cualquier situación. La oveja perdida no vuelve igual. Vuelve rescatada, sostenida, amada con una alegría tan grande, que se convierte en motivo de fiesta en el cielo. Así es la experiencia del que se deja encontrar por Dios. Se transforma en un canto vivo de misericordia. Al concluir esta reflexión, queda claro que Mateo no es un simple relato pastoral. Es una ventana abierta al misterio del amor divino,
que se vuelca con especial intensidad sobre quien más sufre, quien más se aleja, quien más necesita ser rescatado. Nos invita a confiar siempre en ese Dios que nunca abandona, que nunca se resigna, que nunca deja de buscar. Y también nos llama a imitar su corazón, a convertirnos en presencia de consuelo, escucha y acompañamiento para aquellos que hoy caminan dispersos o heridos, para que a través de nosotros experimenten un poco de la ternura con la que Dios los busca. Finalmente, esta parábola es un recordatorio de esperanza. Nadie está perdido para siempre. El amor del Padre no permite que ninguna vida quede sin su cuidado, sin su mirada, sin su llamada al regreso. Y cuando un hijo vuelve, cuando una oveja es encontrada, todo el cielo se llena de una alegría luminosa que refleja el triunfo de la misericordia sobre la distancia. Ese es el mensaje que Jesús quiere que llevemos grabado en el corazón. Que somos infinitamente amados, incansablemente buscados y eternamente esperados por Dios. La confianza total que el pastor inspira al encontrar la oveja. Cuando es hallada, se deja cargar sin resistencia. Esto implica confianza. Una confianza que no nació del miedo, sino del amor experimentado. Cuando alguien se siente buscado, valorado y amado con sinceridad, nace espontáneamente una entrega confiada. La vida espiritual avanza gracias a esta confianza. Confiar en que Dios sabe lo que es mejor. Confiar en su guía, confiar en sus tiempos. La oveja no necesita explicaciones. Solo siente la seguridad del pastor y se abandona. De la misma manera, el alma encuentra paz cuando deja de luchar contra la gracia y se permite ser cargada por el amor divino. Comprendiendo que Dios siempre conduce hacia un destino de vida y plenitud. La imposibilidad de comprender la magnitud del amor divino. La parábola presenta un amor que supera toda lógica humana. La decisión del pastor, al dejar las 99 para buscar una sola, rompe nuestros esquemas racionales. Muchas veces el ser humano intenta medir el amor de Dios con categorías humanas. Pero Jesús demuestra que el amor divino no sigue criterios de eficiencia ni cálculos de conveniencia. Dios se desborda, se excede, se derrama. La magnitud de este amor es tan grande que la mente humana no puede abarcarla por completo. Lo único posible es abrir el corazón para experimentar de manera personal esta misericordia, que no tiene límites y que jamás se agota. La salvación como iniciativa divina y no mérito humano. La parábola deja claro que la oveja no regresa por sí misma. Es el pastor quien va, busca, encuentra y carga. Este detalle enseña que la salvación no nace del mérito humano, sino de la iniciativa divina. Dios da el primer paso, sostiene el proceso y completa la obra. El ser humano participa, sí, pero desde la apertura, la humildad y la confianza. No desde una autosuficiencia espiritual. Esta verdad trae una profunda paz. La salvación no depende del rendimiento, sino de la misericordia. La seguridad espiritual no está en la perfección personal, sino en la fidelidad divina. Saber que Dios lleva la iniciativa permite vivir con esperanza, incluso en medio de la propia debilidad. El gozo divino frente al retorno del que se había perdido. La alegría del pastor no es un simple sentimiento pasajero,
sino un gozo pleno que expresa la esencia de Dios. Si el hombre supiera cuánto gozo produce su regreso, nunca temería volver a Dios. La parábola enseña que la misericordia no solo perdona, sino que celebra. Dios no recibe al extraviado con reproches, sino con júbilo. Esa alegría es un indicio del cielo, un reflejo de lo que ocurre en el corazón divino cuando un alma se deja amar nuevamente. La vida espiritual se ilumina cuando la persona entiende que su retorno no causa molestia ni carga, sino alegría pura. La gran ternura de un Dios que no se resigna a perder. La parábola de la oveja perdida abre una ventana al corazón de Dios. En ella descubrimos que el Señor no se resigna jamás a perder a ninguno de sus hijos, aunque parezcan alejados, indiferentes o incluso hostiles. Esta actitud divina es profundamente reveladora, porque muestra que su amor no es estático ni pasivo, sino dinámico, inquieto y siempre en búsqueda. El pastor que deja las 99 para ir tras la que falta es la imagen más elocuente de un Dios que no mira estadísticas ni números, sino rostros concretos. Esta oveja perdida simboliza la realidad humana de fragilidad, confusión y extravío. Y al mismo tiempo resalta la esperanza de un Dios que no se cansa de buscarnos aún en los caminos más oscuros. Un Dios que arriesga por amor. Cuando Jesús dice que el pastor deja a las 99 en el monte, está mostrando un amor que es capaz de asumir riesgos. No es un amor prudente, calculado y frío, sino un amor que prefiere exponerse antes que dejar que uno solo se pierda definitivamente. Este detalle rompe nuestras lógicas humanas, que muchas veces valoran lo útil, lo rentable o lo seguro. Dios, en cambio, piensa de una manera totalmente distinta. Para él cada persona es irreemplazable. El riesgo que asume el pastor es la prueba más clara de que, para el Señor, la salvación es una misión personal y apasionada. No un proyecto genérico o distante. La prioridad de lo pequeño y frágil. Jesús presenta a la oveja perdida como el centro de la atención del pastor, lo que indica que Dios tiene una sensibilidad especial por lo frágil. Las 99 representan lo estable, lo seguro, lo que aparentemente ya está bajo control. Pero el corazón divino se inclina hacia aquel que más necesita auxilio. Esto revela la preferencia evangélica por los pequeños, los débiles, los heridos. Los que cargan culpas, los que viven situaciones límites. En la lógica de Dios, lo pequeño no es insignificante. Al contrario, es donde su amor se manifiesta con mayor intensidad. Esta perspectiva nos invita a revisar nuestras prioridades y a preguntarnos si realmente valoramos a las personas como Él las valora. El desierto interior de la oveja perdida. Perderse no es solo irse físicamente lejos. También puede significar estar interiormente disperso, confuso o atrapado en heridas pasadas. La oveja perdida simboliza esos momentos de la vida en los que una persona se aleja de sí misma, de su vocación, de sus valores o de su relación con Dios. Es un desierto existencial donde se experimenta soledad, miedo y vulnerabilidad. Sin embargo, es precisamente en ese terreno árido donde Dios inicia su búsqueda más decidida. Él no espera a que la oveja regrese por sí sola, porque sabe que sus fuerzas no bastan. En vez de reprochar, se acerca con paciencia, entendimiento y misericordia. El encuentro que transforma la historia. Cuando el pastor encuentra a la oveja perdida, no la reprende ni la castiga. La carga sobre sus hombros con ternura.
Este gesto es profundamente simbólico. Dios no solo facilita el regreso, sino que lo hace posible. La oveja regresa no caminando por mérito propio, sino sostenida por la fuerza del pastor. Es un acto que habla de rescate, reparación y dignidad restaurada. La alegría de este encuentro revela que para Dios no existe un amor a medias. Cada vez que un hijo vuelve, aunque sea herido o débil, el cielo entero se alegra con un gozo que supera cualquier dolor del pasado. Una alegría que supera a las 99. Jesús afirma que hay más alegría por una sola oveja recuperada que por las 99 que no se perdieron. Esta frase puede parecer desconcertante, pero encierra un misterio. La alegría del perdón es mayor que la estabilidad de lo que nunca se perdió. El amor de Dios disfruta de la restauración, porque ahí se muestra su misericordia en su máxima expresión. No se trata de despreciar a quienes permanecen fieles, sino de subrayar el valor infinito de cada retorno. Esto revela que Dios celebra no la perfección, sino la reconciliación. No el mérito, sino la gracia. La voluntad salvífica del Padre. La frase final del pasaje es una declaración absoluta. El Padre no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Es una afirmación que revela la voluntad profunda y universal de Dios. Salvar, no condenar, recuperar, no excluir. El deseo del Padre es la vida plena para todos, incluso para quienes se sienten indignos. Este versículo es uno de los más consoladores del Evangelio, porque nos recuerda que nunca es demasiado tarde para volver y que la misericordia divina no se agota. Es una voluntad que sostiene la esperanza de quienes creen que ya no tienen salida. El llamado a imitar al buen pastor. Esta parábola no solo describe a Dios, sino que también nos invita a imitarlo. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a buscar a quienes se han alejado, sin condenarlos ni señalar sus errores, sino ofreciéndoles un camino de regreso. La comunidad cristiana no puede conformarse con conservar lo que ya tiene, sino que debe tener un corazón misionero, sensible y compasivo. La búsqueda de la oveja perdida implica paciencia, escucha, cercanía y respeto por los procesos de cada persona. También implica renunciar al juicio fácil y cultivar la esperanza. Crear espacios de regreso, para que la oveja perdida pueda volver. Necesita encontrarse con una comunidad que no la humille ni la etiquete, sino que la acoja con misericordia. Jesús, al contar esta parábola, pide a sus seguidores que construyan espacios donde nadie tema ser juzgado por su pasado. Estos espacios no deben basarse en exigencias desproporcionadas, sino en el acompañamiento paciente y en la confianza en la obra de Dios en el corazón humano. Así como el pastor carga a la oveja sobre sus hombros, la Iglesia está llamada a cargar con las fragilidades de sus hermanos, sin cansarse de amar. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.